Facu, hoy charlábamos un poco acerca de los movimientos sociales y que particularmente hoy hay una protesta de un determinado sector. Exactamente, la semana pasada, entre que terminaba Hispando el Agitero y pasaban los primeros minutos de las 6, se dieron a conocer las nuevas cifras del INDEC respecto a la pobreza, datos que estaban bastante postergados: 32% de pobreza, 6% de indigencia, eso en el marco de una acampe en Plaza de Mayo. Una semana después, ya estaba planificado esto, pero una semana después, nuevamente sectores de organizaciones sociales, en este caso de otro espacio político, ahora lo vamos a desarrollar, están llevando a cabo en este momento ollas populares y una visibilización de la problemática social. La consigna era levantar 1000 ollas populares a lo largo y a lo ancho del país. Uno de los puntos también ha sido la ciudad de La Plata, tanto en la bajada de la autopista como ha habido también un acercamiento en sectores de Plaza Moreno. Este espacio es el espacio de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que pretende reunir a todo aquel sector informal de la economía, aquel casi 40%, un poco más, un poco menos. Hay que ver cómo se actualizan las estadísticas hoy en día. Tiene 80.000 afiliados de la economía popular: cartoneros, changarines de distinto tipo, monotributistas sociales. Y también dos espacios con fuerte incidencia en términos políticos: Barrio de Pie, perteneciente al Partido Libre del Sur, y la CCC del partido PCR, y que tuvo su experiencia electoral como PTP, ¿no? Este espacio que empieza a realinearse, que ya se mostró conjuntamente en oportunidad del 8 de agosto, que hicieron una marcha muy pero muy masiva desde Liniers hasta Plaza de Mayo en el contexto de San Cayetano, justamente poniendo la cuestión del trabajo como una de las problemáticas. Sin duda que forma parte de una serie de protestas que ya se vienen dando en distintos meses, y que al menos en este último mes se han ido expresando, por lo menos en la calle, de una manera un poco más intensa que años anteriores. Claramente, ahí encontramos a la CETEP, por ejemplo, en su composición, es un gremio de algún modo, pero en su composición política tiene una fuertísima ascendencia del movimiento Evita, con Emilio Pérsico. De hecho, el secretario general, el Gringo Castro, es uno de los referentes del movimiento Evita, con lo cual eso también genera algunas discusiones de cara al peronismo en general. Recordemos, el movimiento Evita fue uno de los primeros sectores en retirarse del Frente para la Victoria, así lo hicieron sus diputados hace un tiempo, y es un sector que al menos se está mostrando un poco más en la calle, si bien han tenido, por su incidencia en los movimientos sociales y en el sector de precarizados, fuertes acuerdos con los gobiernos, sobre todo con el provincial, pero así todo se lo ve un poco más predispuesto a las acciones callejeras que por ahí otros sectores del peronismo, como el Miles de Delía, por ejemplo, o el MUP, ¿no? El MUP amarillo, el que retoma por ahí, el que ha logrado mayor incidencia. No se los ve por el momento ahí muy presentes. Se están realineando. También el macrismo ha generado este problema para muchos en cuanto a, cómo acomodarse políticamente ahora. Muchos sectores han pasado del oficialismo a la oposición, lo cual implica un cambio mucho más radical que por ahí en sectores de la izquierda, como los que se manifestaron en la semana pasada, que ya venían una tradición en la calle. Cambió el kirchnerismo al macrismo, hay cuestiones ahí que reacomodar, pero no le significó un cambio tan drástico como sí al movimiento Evita, que de hecho rompe con el Frente para la Victoria. Y también aparece un actor muy importante ahí, que es la Iglesia Católica. A eso iba, porque estabas nombrando una serie de partidos políticos que se desarrollan su vida política básicamente en el Parlamento, pero también ahora comienza a cobrar más fuerza la intervención de la Iglesia, por lo menos en este espacio en particular. Y en ese sentido también se ha visto dirigentes de estos espacios en reuniones o con el Papa o con distintos referentes de la Iglesia. Bueno, hay un vínculo de mucho tiempo, sobre todo del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, viene de los 90 ya, particularmente con el Papa Francisco, en realidad con Jorge Bergoglio. Ya incluso cuando empezaba a ser cardenal, cuando empezaba a ser el responsable de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ya tenían un vínculo con algún trabajo conjunto en las villas. Actualmente Juan Grabois, el principal referente del MT, tiene un cargo en el Vaticano, es asesor de la Justicia y la Paz, asesor del Papa. Y Francisco, en sus declaraciones e incluso en políticas concretas del Vaticano, ha dado algún respaldo a los movimientos sociales
De hecho, él mismo ha protagonizado 2 encuentros mundiales de movimientos sociales, el primero en Roma muy limitado y el segundo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el año pasado, con una presencia muy fuerte de organizaciones sociales de todo el país, algunas vinculadas a los proyectos del ALBA, a los gobiernos progresistas, y otros incluso con posiciones mucho más independientes de esos procesos, más hacia la izquierda. Hay un respaldo, de algún modo, del Papa Francisco a estas organizaciones, puntualmente a este grupo que está, este tridente, ¿no?, de la CETEP, Barrios de Pie y la CCC. Se han visto incluso a referente de Barrios de Pie y de la CCC como Alderete en reuniones con el propio Papa Francisco, un escenario que era inimaginable con el anterior Papa, con Ratzinger. Al margen de ese vínculo entre iglesia y un sector determinado de movimientos sociales, también ahora se le suma la reunificación de la CGT y también la implicancia que tiene esta reunificación con este sector. Otro escenario más. 2 claves muy fundamentales que mostraste, una que la decíamos la iglesia y el otro la CGT, nada más ni nada menos que la Confederación General del Trabajo. En esta nueva etapa que asume la CGT, con la reunificación de varios sectores, también con la conducción compartida entre Daer, Smith y Acuña, han empezado a tener un giro hacia mirar un poco más a los movimientos sociales y sobre todo a estos 3 sectores, ¿no?, al que marcamos hoy, a estos 3 espacios políticos. Ahí hay una cuestión incluso hasta de conveniencia. La CGT, lo que está ocurriendo es, hay un fenómeno muy fuerte desde los primeros años del kirchnerismo a esta parte, que es el reemplazo de la desocupación por trabajo precario, ¿no?, incluso desde el propio Estado. Esos sectores son sectores que no encuentran representación en las organizaciones de la CGT porque no son trabajadores del espacio formal, ¿no? Fundamentalmente el sector privado, sino que incluso ha tenido mucho desarrollo la CTA, que representa sobre todo a los trabajadores estatales. Con lo cual la CGT pierde peso político al perder capacidad de concentrar afiliados, de concentrar poder político y gente enmarcada dentro de la CGT. La CETEP, el espacio de trabajadores excluidos, cuando nace con la pretensión de ser reconocida como un gremio más. Ahí ha tenido incluso una disputa muy fuerte todo el tiempo que fueron oficialismo con el ministro de Trabajo Tomada, porque nunca los reconoció, y quieren ser reconocidos como un sindicato y en perspectiva de estar dentro de la CGT. Con lo cual, ahí hay un nuevo escenario. La actual conducción de la CGT teniendo iniciativa política hacia los movimientos sociales porque reconocen que representan y nuclean a muchos trabajadores que ellos hoy no están en condiciones de representar, con lo cual esto también implica un cambio del escenario sindical muy importante y hay que ver cómo va a deparar de acá un tiempo, sobre todo en tanto se agraven las situaciones, el conflicto social en la calle. Por el momento no se ha logrado unificar una medida conjunta, se prevía para octubre un paro de la CGT, esto por el momento está desactivado, hay que ver si se va a retomar o no, pero está en perspectiva esa posibilidad también. Tenemos entonces un sujeto determinado que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras precarizadas y con una serie de actores políticos que intentan reagrupar a ese sector. Así es. Y bueno, y precisamente para ver un poco cómo se ha estado desarrollando la situación acá en La Plata y cómo se ve este conflicto general y este escenario bastante particular desde la propia ciudad de La Plata, estamos ya mismo en contacto con Rodrigo Bernales del MT de aquí de La Plata. Muy buenas tardes, Rodrigo. Facundo Suárez te saluda, mucho gusto. Muy buenas tardes, Facundo, gracias por llamarnos. No, por favor, estamos ahí un poco interesados en, ahí recorríamos un poco cómo se había llegado a esta medida el día de hoy, bastante masiva, que ha tenido mucha repercusión. Hay ahora un cierre en la Plaza de Mayo a las 7 de la tarde, pero hasta el momento, hay un problemita por ahí, ¿cómo viene siendo el balance de la medida del momento? No, el balance de la medida de hoy, a nivel nacional, del tema de las 1000 ollas populares, la verdad que fue un éxito. Acá en La Plata pudimos hacer alrededor de 10 ollas. La verdad que en ese sentido venimos caminando junto con los compañeros de la CCC y de Barrio de Pie a partir del 7 de agosto, y acá en la ciudad de La Plata esa marcha se expresó en el 14 de septiembre, donde también hicimos una gran convocatoria junto con los compañeros de la CTA y ATE, donde le reclamábamos al municipio y a la provincia, pero particularmente al municipio de La Plata, una mesa de negociación, de diálogo con distintas organizaciones, donde le planteábamos el reclamo particular de que la situación está tremenda, o sea, los barrios están todos prendidos fuego, estallados, porque no hay inversión en los barrios, no hay trabajo, nuestros compañeros están pasando hambre, los comedores y merenderos están rebalsados, la cantidad de gente que hay. Entonces, en ese sentido,
para marcar algo importante es la unidad de los trabajadores, trabajadoras no reconocidos, informales, precarizados, que no entran en la CGT, ¿no? Ahora igualmente se está charlando, hay otro nivel de aceptación por parte de nuestro gremio, que es la CGT, pero igualmente la movida de hoy estuvo colmada de gente, la verdad, y es una clara demostración de las políticas que está implementando este gobierno a nivel nacional, que para los sectores más populares es tremendo, o sea, es pasar directamente hambre. Nosotros estábamos marchando por el reconocimiento del trabajo, particularmente acá en La Plata, de los carreros, de los cartoneros, y ahora tenemos que estar saliendo a pedir comida para los merenderos porque la gente se está muriendo de hambre. Entonces, en ese sentido vemos que es un retroceso porque nosotros estamos peleando para el reconocimiento del trabajo de los compañeros y terminamos discutiendo cuánta leche nos van a dar, que encima tampoco nos dan nada. Entonces, en ese sentido lo vemos como un retroceso. El avance que hubo hoy en la gestión cuando nos atendieron los funcionarios municipales es que el miércoles vamos a tener una mesa de trabajo ya directamente, no es una mesa de diálogo, como para empezar a ver qué problemática particular de cada barrio se puede empezar a trabajar. No, a los barrios no hay, a los compañeros no tienen trabajo, bueno, es una manera de canalizar las demandas que nosotros estamos exigiendo. Y en el escenario general, con este espacio entre ustedes, el MTI, particularmente dentro de la CETEP, Barrios de Pie y la CCC, ¿qué estrategias se plantean de cara a enfrentar este ajuste del gobierno nacional? Lo primero que nos propusimos es la unidad, pero no la unidad de la rosca, de la dirigencia, sino la unidad desde abajo, en la calle, entre los más humildes, entre los pobres, para hacerle frente a este gobierno que no para de implementar políticas totalmente desfavorables para nuestros compañeros. Entonces, hoy estuvimos haciendo una marcha multitudinaria, si el miércoles de la semana que viene esa mesa de trabajo se cae, no nos atiende, bueno, las medidas empezarán a ser cada vez más fuertes. En vez de cortar en un lugar, vamos a cortar todos los accesos a la ciudad. Si tenemos que acampar 2 semanas, lo haremos. Entonces, nuestros compañeros necesitan respuesta urgente, ¿no? De la pesada herencia, 10 meses. En estos 10 meses se generaron más de 5 millones de pobres. Entonces, es bastante contradictorio este gobierno. Y al margen, ¿qué tal, Rodrigo? Te saluda Andrés. Al margen de las tareas que estás planteando que van a tomar de aquí en más, ¿cómo es la relación que mantienen con otros sectores de la sociedad, por ejemplo, trabajadores formales nucleados en la CGT o en cualquier otro gremio? También, unidad en la acción, o sea, nosotros hemos tenido reuniones con la CTA Autónoma, con la CTA de los Trabajadores, con ATE, donde el planteo del mismo, compañeros, nosotros somos trabajadores, trabajadoras no reconocidos, explotados, invisibilizados, unión de la clase, o sea, todo el trabajador formal, el trabajador informal que está reclamando, o sea, de cada trabajador formal que echan, 3, 4 informales pierden su puesto de trabajo. Entonces, obvio que hay que salir a defender esos puestos que se pretende echar y también el reconocimiento por algunos trabajos que no están reconocidos hoy. Perfecto. Rodrigo, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Seguramente en el futuro seguirán también las acciones en la calle, seguirán las negociaciones con el gobierno, así que estaremos atentos a cómo sigue una posible futura comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por sacarnos. No, por favor, a ustedes. Allí pasaba Rodrigo Bernales del MT, de la CETEP de aquí de La Plata, marcando un elemento me parece distintivo, esto de la unidad, ¿no? La unidad en la acción. Ahí hay un debate interno también en el espacio, en estos 3 organizaciones, que por el momento tienen un claro acuerdo de él salir a la calle, de salir a enfrentar claramente algunas políticas del macrismo en favor de su sector representado. Ahí empieza a haber también incluso una tensión interna de cara al 2017, año electoral, donde muchos de estos espacios volcarán o pretenderán volcar esa acumulación gremial hacia el espectro de lo político. Y ahí van a empezar a haber ciertas divergencias. El movimiento Evita jugando por el momento dentro del peronismo, pero sin clarificar hacia dónde. Barrios de Pie está teniendo una tendencia hacia un cierre estructural con sectores del masismo, con lo cual ahí podría ya haber un choque. Y bueno, la CCC ha planteado una tendencia un poco más diversa, cerrando algunos sectores de ATE, bueno. Con lo cual hay que ver también cómo va a parar esto a largo tiempo. Por el momento hay un acuerdo básico, que lo ha mostrado claramente Rodrigo cuál es. Hay que ver cómo puede avanzar esto en el tiempo, sobre todo con el papel de la CGT y el papel también de la Iglesia Católica Argentina. Y no solo la Católica Argentina, sino que está el propio Bergoglio ahí jugando.
Y sin olvidar las condiciones de vida del sector al que representan. Así que es un combo que de aquí a los próximos meses hay que tener muy en cuenta a la hora de entenderlos como actores y actrices en la sociedad.